Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo número 8, el versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice lo siguiente. Romanos 8:15, dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la compañía del Espíritu Santo, pero gracias, Señor, por su presencia bendita. En esta hora, Dios, pedimos una bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero bendiga también a los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Bendiga abundantemente a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. Y a aquellos que queriendo estar aquí no pudieron llegar, Padre, por favor, bendígales también. Y ahora, haga posible que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante algún tiempo estamos trabajando con una serie que se llama Transformados por su Espíritu. En esta semana trabajaremos con una miniserie que tiene como título Garantía en el Espíritu. Cuando hablamos de transformados por el Espíritu o cuando hablamos de garantía en el Espíritu, específicamente lo que nos interesa es la palabra salvación. Al abrir la Biblia, todo lo que la Biblia contiene es el mapa y la manera de regresar a la casa del Padre. La única manera de hacerlo es a través de un camino. El camino se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando leemos la Biblia descubrimos que la salvación no es una doctrina. La salvación no es un concepto. La salvación es una persona. Usted o recibe a la persona salvación o la rechaza. Usted puede ser religioso y perderse, pero es imposible ser cristiano y perderse. Ser cristiano significa que usted conoce y usted ama a Jesús. La salvación, por tanto, es alguien, no es algo. Tristemente, tenemos una cultura religiosa que no nos permite ser cristianos. Necesitamos una cultura cristiana que nos ayude a vivir una vida transformada. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 2, está la maravillosa experiencia cuando dedicaron a Jesús. Y allí encontraron a un anciano, a Simeón. Simeón había sido avisado por Dios que no moriría hasta ver a Jesús. Y cuando Simeón vio a Jesús, abrió su boca y le dio gloria y gracia a Dios. Y hay una frase que él utiliza en el capítulo 2 de San Lucas. Si me acompañan, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo número 2, aquel anciano emocionado, ungido, lleno del Espíritu, dijo estas palabras con relación al niñito que tenía en sus brazos. Mirando al niño, expresó lo siguiente. San Lucas capítulo número 2, versículo 27, dice la Biblia, y movido por el Espíritu vino
al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos. ¿Qué dice Simeón? ¿A quién estaba mirando? La personita de Jesús, un bebé. Ese bebé, ¿qué cosa es? La salvación. Usted o tiene la salvación, o conoce la salvación, o recibe la salvación, o no lo tiene. En el capítulo 19 había un pequeñito que quería ver a Jesús. Se llama Zaqueo. Y después de recibir a Jesús subido en un árbol, y después de correr a su casa para recibir a Jesús en su casa, cuando Cristo llega después de su discurso, Zaqueo escucha de la boca de Jesús, San Lucas 19:9, la frase: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es la salvación? Jesús. Usted no puede ser igual si usted conoce a Jesús. Usted no puede ser la misma persona si usted tiene a Jesús. Si usted no es otra persona, usted no ha conocido a Jesús. La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. No se engañen. No se engañen. No pierda su tiempo. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿En qué está sembrando, querido? Cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús, Jesús le dijo que para entrar al cielo había que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió. Y Cristo le dijo: hay que nacer de agua y del espíritu. El viento sopla de donde quiere y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son nacidos del espíritu. De manera que en la experiencia de la salvación hay un nuevo nacimiento, hay una nueva experiencia, hay una conversión, hay un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de la mente, significa un cambio en los patrones de pensamiento, un cambio en los patrones mentales, hay un cambio en la estructura mental, hay un cambio en la persona. El arrepentimiento involucra, 1 de Pedro 1:23, que la persona recibe una simiente que viene de lo alto, que la persona nace en la palabra de Dios, que la persona renace, comienza una nueva experiencia para la gloria de Dios. La salvación es una persona, se llama Cristo Jesús. Si usted tiene a Jesús, tiene la salvación. Si usted no tiene a Jesús, perdone, usted no tiene la salvación. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12 dice Juan: porque este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si usted no tiene a Jesús, usted está mal parado. Cuando Jesús estaba despidiendo, San Juan capítulo 17, versículo 3, dijo esta frase: y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verbo ginosco que aparece ahí significa: esta es la vida eterna, que tengan una experiencia cotidiana contigo, Señor. Que se relacionen especialmente contigo, Señor. Que se relacionen íntimamente contigo, Señor. Que tengan una vida de experiencias prácticas reales cada día contigo, Señor. Que te conozcan, Señor. Que reflejen en sus vidas tu presencia, Señor. Que sean cambiados y transformados por la compañía contigo. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 15, Dios le dijo a Moisés: este es mi nombre con el cual se me recordará por todos los siglos. La idea de Jehová, la idea de ese tetragramatón es que los que son y se relacionan con Jehová, los que conocen a Jesús, los que alcanzaron salvación y vida eterna en Cristo Jesús, viven, se conducen, se comportan, experimentan frecuentemente, fehacientemente, cotidianamente, diariamente, en todo momento, la presencia y la compañía del Dios Todopoderoso. Por tal razón, la salvación es una persona y se llama Cristo Jesús.
Y cuando la gente sabe y cuando la gente ve que tú conoces y amas a Jesús, las personas son tocadas por un poder que sale de ti, que no es humano sino sobrenatural. Y no importa cuán diablo haya cerca, el Espíritu Santo tiene poder para cambiar las circunstancias. Pero esta noche tenemos que empezar el primer tema. El título: el espíritu de la esclavitud. Me hubiera encantado seguir por donde íbamos porque es un camino hermoso. Pero perdonen, hay que ensombrecer la cosa y decir las cosas como son. ¿Están listos para entrar a este camino raro? Romanos capítulo 8, versículo 15. Tendremos que ir rapidito. Disculpen la rapidez. Es que me controlan el tiempo. Vamos a tener que darle... Gracias. Romanos 8:15. Ahí hay una frase que hay un contraste. ¿Cómo dice el versículo 15? Dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en qué cosa dice? En temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba Padre. Hoy tenemos que trabajar con la parte sombría. Espíritu, ¿de qué dice? De esclavitud. Usaremos un método bien interesante, y es que Pablo mismo explique lo que nos está diciendo y lo que nos quiere decir. Y es interesante verlo en el mismo libro de Romanos. Pero hay que entender el libro de Romanos. De toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, el libro de Romanos es el libro que más almas ha traído a los pies de Cristo Jesús. Yo digo amén. Y es el libro que más cambio y transformación ha hecho en la vida de la gente. Yo digo amén. Y es el libro probado y comprobado que si usted lo estudia detenidamente con un corazón sincero, le ayuda a recibir salvación y vida eterna. Amén. Toda la Biblia lo hace, pero Romanos, de una manera muy especial, el Espíritu Santo se encargó de poner en los labios de Pablo el maravilloso plan de la salvación. Léalo, estúdielo, investíguelo, analícelo, y usted quedará verdaderamente maravillado. Atrévase a leer Romanos por lo menos una vez cada semana y mire el resultado en la vida suya. Es un libro maravilloso. Y ese capítulo 8 es para uno hablar en abundancia. Hay una serie que estamos preparando con los hermanos de 3ABN. Son varios temas, no sé si lo han visto, pero ya se han grabado por lo menos 2 presentaciones. El libro romano la dividimos en 5 partes, ya se grabó la parte 1 y la parte 2, falta la 3, 4 y 5, y cada parte tiene 2 horas. Pronto habrá 10 horas de estudio del libro, pero es algo maravilloso. La justificación por la fe en Jesucristo. Y Cristo es la persona salvación. Oiga, si usted conoce a Jesús, si usted tiene a Jesús, es que es imposible que usted sea la misma persona. Pero ahora comencemos con la parte triste, la parte fea, la parte sombría. El espíritu de esclavitud. La pregunta es, ¿esclavo de quién? ¿Esclavo de quién? ¿Esclavo de quién? Romanos capítulo 6, versículo 16. Usted tiene que tomar una decisión. Usted necesariamente tiene que ser esclavo. Romanos 6, 16. Cuando leemos el libro de Romanos y vemos el tema de la esclavitud, descubrimos que tenemos que ser esclavos necesariamente. Si usted no quiere ser esclavo de nadie, usted está completamente perdido. Tiene que ser esclavo. Versículo 16, ¿cómo dice el 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? ¿Y qué dice ahora? O sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. No puedes dejar de ser esclavo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, dulos de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Un esclavo libre. ¿Sí o no? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Inclusive cuando caminamos con Cristo, te puede ir en el momento que te dé la gana. ¿O no? ¿Sí o no?
¿Te quieres ir? Sí. Que te vaya lindo. ¿Se fue el hijo pródigo o no se fue? ¿Se fue o no se fue? ¿Lo fueron a buscar? No. Amén, amén. Amén, amén. ¿La oveja perdida la buscaron o no la buscaron? Sí. ¿La moneda perdida la buscaron o no la buscaron? Sí. ¿El hijo pródigo lo buscaron o no lo buscaron? No. ¿Cuándo volvió el hijo pródigo? No sean chismosos, dice el capítulo 15, versículo 17 de San Lucas, cuando volvió en sí. ¿Cuándo volvió? Cuando volvió en sí. Estaba borracho. Y no de alcohol. Hay mucha gente borracha del espíritu de la esclavitud. He tenido que conocer a muchos borrachos del espíritu de la esclavitud. O tienen mucho dinero, o son muy famosos, o son muy jóvenes, o son muy elegantes, o son muy. Tienen el espíritu de la esclavitud. Porque si usted no tiene a Jesús, discúlpeme, usted no tiene a Jesús. No, déjenlo así, tranquilo. En el versículo 16 dice que somos o esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la obediencia. ¿Para qué cosa dice? Para justicia. No te puede librar. O eres esclavo de Jesús o eres esclavo del pecado. Por eso el espíritu de esclavitud define el contraste a lo que es el espíritu de adopción. Contraste, carne, espíritu. Esclavo del pecado, esclavo de Cristo. Esclavitud, espíritu de esclavitud, espíritu de adopción. Los que están en Cristo, los que aceptan a Cristo, los que son siervos de Cristo, los que pertenecen a Cristo, ahora son hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Y ahora tienen su nombre en el libro de la vida y derecho de entrada en la patria celestial. ¿Notan la diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? Lo lindo de este grupo, ese es el tema de mañana, pero perdonen, me gusta este lado. Este lado no me gusta mucho. No me refiero a ustedes, me refiero al asunto del pecado. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Generalmente en los lugares que vamos descubro que la gente es chismosa. Ustedes no. Qué bueno. Qué bueno. Segunda de Corintios, capítulo 4. Qué bueno. Porque me parece que sí. Pastor, y entonces que los que están de este lado, yo estoy diciendo de este lado, no a ustedes, los que están de este lado con espíritu de esclavitud tienen un problema serio. Capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios. Dice 2 de Corintios 4:4. En los cuales, ¿cómo dice? El Dios de este siglo, ¿qué le hizo? Cegó el entendimiento. ¿Qué sigue diciendo? Incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Están ciegos o no están ciegos? ¿Por qué están ciegos? Porque tienen el espíritu de la esclavitud. ¿Qué cosa tienen? El espíritu de la esclavitud. Si usted los critica, se pierden. Si usted los necesitan el testimonio de los que tienen el espíritu de Cristo. Somos muy dados a hablar mucho, a decir muchas palabras. A esa gente le molesta que le hablen tanto. Ellos necesitan ver cuál es el espíritu que usted tiene. Si usted tiene el espíritu de Cristo, si tiene el espíritu apropiado, el mismo espíritu comienza a iluminar su mente, a aclarar su conciencia y a fortalecer su ser. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hablemos menos y mostremos más el espíritu de Cristo. Eso hace la diferencia. Hemos estado en lugares donde la gente es muy incrédula. Y me gusta porque la primera tarjeta de presentación que me presentan es: yo soy ateo. O yo soy atea. Y le digo, le felicito. Oiga, porque para negar a Dios hay que ser bravo. ¿O no? Oiga, pero ¿a quién se le ocurre? El espíritu de esclavitud. ¿Me permiten 5 minutos para que hagamos un chismecito con la Biblia? ¿Lo quieren o no lo quieren?
Oiga, cualquier parecido es simple casualidad. Porque posiblemente lo que voy a decir ahora se parece a la vida suya. No me venga con el cuento de que alguien me contó a mí, nadie me ha contado nada. Lo que pasa es que el espíritu de esclavitud pone a todo el mundo en un solo paquete, ¿o no? ¿Ustedes no se han dado cuenta que hoy día todo el mundo se parece? La gente quiere imitar el mismo pasito, la misma pelada, la ropa, todo parece como que salieron de la misma fábrica, ¿o no? ¿Sí o no? Y eso, si usted mirara cosas que yo tengo que ver, hasta los mismos tatuajes se quieren poner. Todo el mundo se quiere parecer. Y ahí van todos como soldaditos. Y digo yo, pero por favor. Por favor. ¿Es así o no es así? Vayamos a la Biblia. Romanos, capítulo 6, versículo 16, nos dice claramente que usted o es esclavo de la justicia o es esclavo del pecado. Usted es esclavo del pecado o es esclavo de la obediencia. O es esclavo de Jesús o es esclavo del pecado. Usted toma una decisión y usted voluntariamente tiene que escoger o a Cristo o al pecado. No puede librarse de la capacidad de escogencia que Dios le dio. Y si usted no escoge a Cristo, ya escogió. Y si usted dice, yo no he tomado ninguna decisión, ya la tomó. Cristo dijo, el camino al que a mí viene no lo echo fuera. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces necesitamos ir a Cristo. Cuando se es víctima del espíritu de la esclavitud, entonces comenzamos pasos descendentes. Esta parte la voy a hacer rapidito porque me fascina repetirla hasta que la gente la codifique. Cuando Pablo comienza a escribir el libro de Romanos, deja bien claro cuál es la situación del ser humano. En la primera parte del libro, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 21, versículo 20. En esa sección habla de la condenación. Todos los seres humanos están bajo condenación. Y Pablo nos dice, a partir del versículo 21, empieza a darnos por lo menos razones, 6 razones o 6 pasos descendentes de una persona que tiene el espíritu de esclavitud. ¿Están listos? Versículo 21, Romanos capítulo 1. Vamos rapidito. Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo dice que los hombres no quisieron darle gloria a Dios. Voy rapidito. No quisieron darle gloria a ¿quién? Gloria a Dios. Darle gloria a Dios significa reflejar su carácter. No quisieron reflejar el carácter de Dios. Y al final del versículo 21 dice que entonces Dios le hizo tener una mente como un corazón entenebrecido. ¿Un corazón cómo? Entenebrecido, lleno de oscuridad. Las personas que tienen el espíritu de esclavitud tienen una mente completamente oscura. Y empieza un paso descendente. Número 1, la mente oscura, la mente entenebrecida, llena de tinieblas. Y acto seguido caen en la idolatría. Todos los seres humanos necesitan adorar a alguien o a algo. Y si usted lee la lista en el versículo 23, mire lo que dice el versículo 23. Dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y de imagen de ¿qué? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que como no quisieron adorar a Dios, no quisieron reflejar la gloria de Dios, no quisieron parecerse a Dios, entonces comenzaron a adorarse ellos mismos. Luego empezaron a adorar las aves, luego comenzaron a adorar cuadrúpedos, toros, y luego terminaron adorando reptiles, serpientes. En otras palabras, se convirtieron en idólatras. ¿Se entiende la palabra idolatría? ¿Se entiende? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. ¿A quién debemos adorar? Dice el apóstol Pablo que entonces hicieron un culto falso. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo nos está contando qué pasó con los hombres de la antigüedad. Empezaron a degradarse, no le dieron gloria a Dios, su mente se llenó de oscuridad. 1, 2, idolatría. 3, un culto o una adoración completamente falsa. Y eso trajo como consecuencia una sentencia de Dios. El versículo 24, el 26 y el 28 dice, y Dios los entregó. La idea de Dios los entregó es como que el tribunal hace una sesión y dice, ¿y qué es lo que quieren?
o están insistiendo en esa situación, Señor. Muy bien, pues que sufran las consecuencias. ¿Quieren ir por ese camino? Sí, pues adelante. Dios sentenció, Dios determinó, Dios dejó que reciban la consecuencia de su decisión. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que estamos hablando de espíritu de esclavitud. Y los entregó a 3 cosas. Versículo 24, dice el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. Mi negro, ¿quiere ir por ahí? Sí. ¿Insiste en ir por ahí? Sí. ¿Persiste en ir por ahí? Sí. Mira que me ha aguantado, mi negro. No, yo me voy por aquí. Pues váyase por ahí y se lo lleva el diablo y se acabó el problema. Eso es justicia. Eso es justicia. Aquí habían unos bancos que ya lo cambiaron, donde a mí me sentaron cuando me iban a bautizar. Y la primera vez que llegué a esta iglesia me senté por ese lado. Ya pasaron muchos años. Yo llegué en el 78 a esta iglesia. Me bautizaron en el 79. Sé que ustedes estaban jovencitos en ese tiempo, ¿no? Ya pasaron 35 años que me bautizaron. Aquí estoy en la iglesia. Ahí detrás me bautizaron. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Y puedo decirles que en 35 años han pasado muchas cosas. Mucha gente que amamos ya murieron. Muchos jovencitos que me ayudaron no están en la iglesia. Algunos no sé si se han muerto y se han perdido. Pero una cosa yo sé, que al Cristo que conocí aquí es verdadero. Y que el Dios que conocí aquí no falla. Y desde aquí, un simple muchacho de 18 años que llegó sin saber qué pasará con su vida, Dios ha hecho posible que ahora miles de personas tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Y cuando este relajo se acabe y estemos en la patria celestial y a usted se le acabe el dinero aquí, porque ¿para qué va a necesitar dinero en el cielo? Y los títulos no tengan mucho valor allá arriba, mi gozo será ver miles de personas que aceptaron a Jesús y vivirán por la eternidad. Compadre, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece para siempre. El espíritu de esclavitud nos lleva entonces a una serie de pecados que son feos. Feos, aparece ahí en Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Pero en la última parte, versículo 32, es el fin de ese camino malo del pecado. Versículo 32. Vamos rapidito. ¿Qué dice el verso 32? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente hacen el pecado, sino que se gozan, son promotores del pecado. ¿Ocurre o no ocurre en este mundo? ¿Ocurre o no ocurre? ¿Y qué es lo único que saben que le van a venir? La muerte. Esclavitud, espíritu de esclavitud. En el libro de los Hechos, capítulo 28, vamos rapidito. Hechos, capítulo 28. La Biblia es un manual, pero es un manantial. Hechos, capítulo 28. Esta es la parte triste, la parte fea, pero hay que tocarla. Hechos, capítulo 28, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. ¿Qué cosa? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, ¿y qué cosa? Y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos, ¿qué cosa? Han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta y yo los sane. Los que son víctimas del espíritu de esclavitud están completamente cegados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso el contraste entre el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Las personas que son víctimas del espíritu de esclavitud son víctimas de ellos mismos y del pecado que mora en sus corazones. Se sienten libres, pero viven en la más abyecta esclavitud. Pienso que esto debe ser entendido un poquito más profundamente. En el capítulo 6, versículo 16 del libro de Romanos, dice que usted se somete o para ser esclavo del pecado o para ser esclavo de la justicia. Si usted se somete, si usted se entrega, entonces usted recibe las consecuencias. Interesante que la palabra, el verbo someter, significa permanecer junto a o permanecer al lado de. Usted decide o permanece al lado de Jesús para ver a Cristo glorificarse en su vida, o usted permanece al lado del pecado para que el pecado se manifieste en su vida. Usted toma la decisión. Lo interesante es que cuando uno hace la decisión, automáticamente la vida la refleja. Hay cristianos, no, hay personas religiosas que creen que están engañando a los demás, pero se están engañando a sí mismos. Porque uno se parece a aquello con lo cual uno se relaciona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mamá decía, dime con quién andas. Es que los refranes cuando me vienen a mi mente, me viene alguna travesura. Agua que no has de beber, jamás su rama endereza. Habían algunas travesuras y eso viene a mi mente. Muy bien. Usted me dice con quién anda y le diré quién es usted. Si usted anda con Cristo Jesús, su vida reflejará la vida de ¿quién? Miren, no nos engañemos. Nuestra vida refleja exactamente a la persona con la que nos relacionamos. Hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. No me olvido de ese pequeñito libro. La idea es, la manera como tú vives, tu estilo de vida dice cómo es el Dios que tú adoras. No te engañes. No puede tener un Dios de aquí y un Dios de la vida práctica. Eso es mentira. Tu estilo de vida, tu forma de ser, la manera como te comporta, como te conduce, dice exactamente cómo es el Dios que tú adoras, el Dios que tú crees. La adoración no es un culto. La adoración es un estilo de vida, una forma de ser. Muchos creen que vienen a este templo a adorar a Dios. Usted está adorando a Dios desde que abre los ojos en la mañana. Cuando usted dice, este muchacho es del diablo, ¿está adorando al diablo? ¿O no? ¿Sí o no? Y cuando alguien se le atraviesa por delante y te le manda 60,000 maldiciones, ¿a quién está adorando? Y después viene con el cuento aquí de que ahora me lavo la cara y me pongo cara de ángel. Déjese de bobería, por favor. Déjese de bobería. Usted está engañando a usted mismo. Oiga, diría usted, dígamelo con amor, ¿ok? Ahora te lo digo con amor. San Juan capítulo 3. Vamos a decírselo con amor ahora. San Juan capítulo número 3. El Señor Jesús dejó claro que hay personas que no aceptan la luz. Hay personas que tienen el espíritu de esclavitud. Hay personas que rechazan la luz y la rechazan y entonces reciben la condenación. Leamos el versículo número 19, pero nos interesan el 20 y el 21 de San Juan capítulo 3. Recuerde que San Juan capítulo 3 relata la entrevista entre Cristo y Nicodemo. Recuerde que el tenor del capítulo 3 es la salvación y la vida eterna. ¿No aparece el versículo 16 ahí? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una frase que la gente no toma en cuenta es porque de tal manera. ¿Cuál es la frase? ¿Merece el ser humano el amor de Dios? No lo merece. Así que Dios de tal manera te ama, aunque tú no lo merezcas. ¿Usted quiere ver cuánto le ama a Dios? A ver, ¿lo quiere o no lo quiere? Está dentro del sermón. Mire, compadre, Dios le ama a usted más de lo que usted se ama a usted mismo. ¿Vive la gente escapándosele a Dios, sí o no? Recientemente estábamos en un lugar bien lejos y me encontré con una dama que no quería mucho que ver con Dios. Y vivía escabulléndose, hasta que un demonio le cayó atrás, compadre. Y un demonio de verdad.
Ahí tuve el privilegio de conocer a la dama y de ver sus lágrimas y su decisión firme de seguir al Señor. Más le vale, ojalá me esté viendo. Ojalá me esté viendo. Sí, porque es seria la situación. Cuando usted ve su vida en peligro, cuando usted se da cuenta que el enemigo se la cogió con usted, más le vale correr al Señor. Más le vale. San Juan capítulo 3, versículo 19. Vamos al 19 primero, vamos rapidito. Dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Malas. Los que tienen el espíritu de esclavitud, los que son víctimas del espíritu de esclavitud, le huyen a la luz. ¿Por qué le huyen a la luz? Porque sus obras son malas. ¿Sí o no? El tipo me decía, estaba en una ciudad, el tipo vino, no, que, mire, yo vine porque me dijeron que usted iba a predicar, pero yo vine. Pero estaba en el baño y me dice, yo no soy hipócrita. Usted sabe que yo no soy hipócrita, pastor. Usted se imagina lo que está pasando en este caballero, ¿eh? Eso es linda. Es un amigo que yo quiero mucho, pero todavía no ha sido bautizado, no se ha entregado al Señor. Pero cuando predico en esa iglesia siempre viene, y cuando ve la otra iglesia siempre viene. Y a veces viene y viene medio tocado. Me dice, yo le voy a decir la verdad, yo no soy hipócrita. Digo, yo sé que usted se dio su trago. Ah, ¿usted se dio cuenta? Pero ¿cómo no me da cuenta si huele a ron? Pero ¿vino o no vino? Y yo no soy hipócrita, pastor. Digo, mire, venga. Ah, Jesús. De los dos tienen el don del aire. Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que hay personas que son víctimas del espíritu de esclavitud? Y quieren ser libertados de ese espíritu de esclavitud. Entonces no lo critique, compadre. No lo critique. ¿Vino o no vino? No lo critique. Nadie cambia cuando lo critique. Nadie cambia cuando lo critica. Y es muy fácil maltratar al que cayó para ocultar la vagabundería que estamos haciendo nosotros. ¿O no? ¿Sí o no? Usted se cubre muy bien, pero está infeliz. Versículo 20. Espíritu de esclavitud, dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué cosa? A mí me gustan las palabras. El que hace, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Jesús? El que hace lo malo. ¿Qué significa hacer lo malo? En ese contexto, en ese tenor. ¿Qué es hacer lo malo? Versículo 21, contrastemos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿en quién? En Dios. Voy a abreviar esto. Hacer lo malo, la frase que aparece en griego significa, bueno, aquí tengo la definición. Oiga, qué cosa linda. Una acción continuada o no aún completada que uno hace repetidamente, continuamente, habitualmente. Mi pregunta, las personas que beben y vuelven a beber, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Producen algo bueno? Luego fuman y vuelven a fumar, ¿sí o no? ¿Producen algo bueno? Entonces son acciones que se repiten y no producen nada bueno. Eso es lo que hacen lo malo en la frase y en el término griego. Repiten una acción que no produce nada bueno. Versículo número 21 dice, pero los que practican la verdad, eso es diferente. Practicar la verdad, el contexto de lo que está diciendo el versículo 21 es que los que practican la verdad producen un resultado positivo. Mi pregunta, ¿un arquitecto diseña una casa o no la diseña? ¿Sí o no? ¿La lleva o no la lleva a un plano? ¿Sí o no? ¿Ejecuta o no ejecuta en un terreno? ¿Levanta o no levanta una casa? ¿Vive o no vive una familia ahí? Entonces hay una acción que produce un resultado bueno. Los que son víctimas del espíritu de la esclavitud no producen un resultado positivo. Repiten, pero no hay ningún resultado positivo. En cambio, los que son esclavos de Cristo trabajan, producen y traen un resultado positivo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar. El espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Mire su vida. ¿Cuáles son los resultados?
No se contente, querido, con decir yo creo, yo creo, yo creo. Las gallinas lo hacen también cuando ponen un huevo y solamente lo dicen. Pero en resultado positivo, ahí está el huevo. ¿Dónde está el huevo suyo? ¿Qué cristianismo es este que no produce nada? ¿Sí o no? Perdone, yo no estoy regañando a nadie, dándole un poco de énfasis al asunto. Jesucristo dice, si permanecéis en mí, ¿qué os llevaréis? Mucho fruto. ¿Dónde están los frutos? Las personas que son víctimas del espíritu de esclavitud no producen frutos. Hablan mucho, pero no producen nada. Este tipo me está regañando. No, yo no te estoy regañando, querido. Te estoy diciendo que te despierte, mi negro, porque la cosa se va a acabar pronto y este asunto se va a complicar. Allí aparece un verbo interesante donde dice, hace lo bueno. Y el verbo se refiere a la producción de algo tangible, corporal, obvio. Es obvio a los sentidos, una acción completada. Aquí en esta iglesia conocí a Jesús. Aquí en esta iglesia le entregué mi pequeñito corazón de 19 años. Y aquí comencé a caminar con mi Señor. Hoy puedo ver que en todo el mundo hay miles de personas que tienen sus nombres en el libro de la vida. Hay un resultado, ¿o no? Personas que ni conozco, algunos me escriben, sé que nunca lo voy a conocer. Digo, ¿pero qué pasó? Entonces nos conocemos en el cielo. Y de repente voy a ese país y viene, ay, yo pensé que nunca lo iba a conocer. Digo, no se asuste ahora que me conoció. Oiga, un día llegamos a un lugar y viene un niño, qué barbaridad, yo no sé si iba a decir esto, Era un país bien lejos, viene con su mamá y su hermanita. Y se me queda mirando. El niño había visto, los dividí al principio, cuando comenzamos a predicar y todo, que tenía pelo y todas esas cosas. Y ahora viene a ver y como que se confundió. Y cuando terminó todo, la mamá viene y nos saludamos y demás. Y me dice la mamá, oh, mis hijos lo querían conocer, especialmente este varoncito. Y él me mira raro, y yo lo miro. Y me dice él, oigan, lo voy a dejar esto para mañana en la mañana, cuando ustedes vengan. Y no son chismosos, No son chismosos. Miren, dejemos la cosa tranquila, yo voy a seguir con mi sermón. El chiquito me dice, yo lo veía diferente, pero se le cayó el pelo. Digo, qué barbaridad. Digo, no me va a decir que tengo el pelo blanco. También. Y que me veo más viejo. Que estoy más gordo. Digo, entonces, ¿cuál es tu problema conmigo, muchacho? Y se ríe. Me dice, no, yo me bauticé oyendo los sermones suyos. Es cosa linda, mamá. Y yo quiero ser pastor. Digo, pues prepárate que te va a poner viejo también. Dice, te van a caer los cabellos también. Dice, no me importa aunque me muera, pero yo voy a ir al cielo cuando Cristo venga. ¿Tenía el espíritu de esclavitud ese chiquito? No, tenía el otro espíritu, pero me maltrató, me maltrató. Mejor aterricemos, Romanos 6:23. Espíritu de esclavitud, recuerde. Romanos 6:23. ¿Qué dice el versículo 23? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted insiste en vivir en el espíritu de esclavitud, le van a pagar, mi negro. ¿Qué le van a pagar? La muerte, compadre. Y la muerte para siempre. En cambio, Dios le ofrece un regalo. ¿Qué le ofrece Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es hermoso o no es hermoso? Bueno, esto es una democracia. ¿Cuántos quieren la paga de la muerte eterna? Levanten la mano, sinceramente. Estábamos en un lugar en esos días, hice una pregunta de que cuánto aceptaban al diablo, y una dama que estaba muy distraída me gritó, yo. Digo, que usted que se puso roja de la vergüenza. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús en su vida y recibir salvación y vida eterna? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El pecado es la base del espíritu de la esclavitud. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? ¿Cómo trata a Dios y cómo mira a Dios y cómo es Dios con el pecador? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice el verso 6.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Versículo número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué cosa dice? Por su vida. En otras palabras, cuando tú eras débil, cuando tú eras impío, cuando eras pecador, cuando eras enemigo de Dios, Dios te amó tanto que dio la vida de Cristo por ti. Así trata Dios al pecador. Cuando estaba bien hundido en el pecado, Dios te dio lo mejor que Él tenía. Así que no hay razón para seguir siendo víctima del espíritu de esclavitud. Dios pagó el precio de tus pecados. Dios pagó con todo lo que tenía para que tú recibas todo lo que tú no mereces. La gracia es lo que Dios nos da que no merecemos. Y la misericordia es cómo Dios nos trata diferente a como merecemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón, Dios se esmera en la salvación de sus hijos. Aterricemos. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué cosa? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi pregunta, ¿ese espíritu de esclavitud fue clavado por Cristo en la cruz del Calvario, sí o no? Ese hombre viejo y malvado, ¿lo clavó Cristo en la cruz, sí o no? Entonces, ¿por qué seguir cargándolo? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22, lo siguiente. Efesios 4, 22. Dice el verso 22, ¿cómo dice? En cuanto a la pasada manera, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y yo le pregunto, querido, querida, ¿le gustaría que el Señor le despojara de ese viejo hombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9. La Biblia es el único manual que te guía directamente al reino celestial. Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué dice ahora? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para despojarnos del viejo hombre, sí o no? Entonces ponte en pie conmigo si le das la oportunidad a Dios que te despoje del hombre viejo. Ponte en pie. Ahora viene mi pregunta difícil, escúchame bien. Posiblemente está muy ocupado o preocupado por lo que la gente pueda decir. Ok, síguete preocupando. Posiblemente si te llevas de la gente te pierdes. Esto no es cuestión de llevarse de la gente, es cuestión de seguir a Jesús. Aquí viene mi pregunta difícil de esta noche. ¿Te atreves tú en este momento a colocarte del lado de Jehová para que Dios a través del Espíritu Santo te libere del espíritu de esclavitud? ¿Cuánto toma la decisión de hacer esto? Ok, ahora yo necesito, por favor, que si tú sabes que las cosas tienen que arreglarse por el Espíritu, si tú sabes que has sido víctima del espíritu de esclavitud y hoy decide dar un paso para que el Señor te libere de ese espíritu, entonces pasa al frente conmigo. Salte de la multitud, camine el pasillo y súbete aquí arriba conmigo. Y si te quieres poner aquí a mi lado, mucho mejor. Salte de la multitud, camina para acá. ¿Qué estás haciendo al pasar al frente? Estás diciendo, bueno, a partir de hoy yo tomo la decisión de darle a Cristo el derecho en mi vida que me liberte del espíritu de esclavitud. Es posible que estoy siendo víctima del enojo, del rencor, del odio. Es posible que sea víctima de algún vicio. Es posiblemente el alcohol. Lo que sea, querido, querida, entrégale hoy a Cristo ese espíritu de esclavitud para que te dé el espíritu de adopción, el espíritu de pertenecer a la familia de Dios. Y no te dé miedo pasar al frente. Sube aquí arriba conmigo. Adelante. Pastor, ¿y qué sucede cuando yo pase al frente? Bueno, hay un derecho que tú tienes, se llama la voluntad. El Señor dice, dame, hijo mío, tu mente, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Tú no puedes cambiar, pero el Señor sí te puede cambiar. Tú no puedes romper las cadenas, pero Cristo rompe las cadenas. Tú no puedes transformar tu vida, pero el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús.
Dale la oportunidad a Dios. Salte de la multitud y pasa al frente. Pídele permiso. Al pasar al frente, no estás comprometiéndote con nadie. Dios se está comprometiendo contigo. El humano no puede hacer nada. Dios dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, ungido del Espíritu Santo, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A usted, querido, querida, que está en cualquier lugar del mundo, que está siguiendo esta programación a través de la radio, la internet, la televisión, este es el momento de tomar una decisión. Posiblemente tenga el cigarrillo en la mano, o la botella de ron, o posiblemente acaba de hacer tu poca vergüenza, pero déjame decirte que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Da un paso de fe. Donde quiera que estés, levanta tu mano. Da un paso al frente, querido. Da un paso al frente, querida. Créele a Dios. Confía en Él. Y Él hará. El Señor dice, Isaías 45:22, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Querido Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz, donde venció la maldad, venció el pecado, venció al diablo y sus demonios. Gracias porque en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. Ahora, Señor, estas personas que han pasado al frente han tomado la decisión de permitirle a usted que les libere, les liberte del espíritu de esclavitud. Y que desde hoy comiencen la senda para ser miembros, hijos e hijas de la familia celestial. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y Padre querido, nunca se vaya de nuestro lado. Sosténganos con su mano poderosa. Lávenos con la sangre de su Hijo. Vístanos con su manto de justicia. Transfórmenos con su gracia, Señor. Llénanos de su Espíritu y sosténganos con su mano poderosa. Consérvenos sin caída hasta la venida de Jesús. Dios, lo pedimos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.